Ya, estábamos hablando de electrónica. Oye, vamos aquí. Nos falta llegar hasta acá. Será un viaje fascinante. Ya. Entonces, habíamos hablado que esto es por capas y estábamos hablando de la clasificación en electrónica. Vimos diferentes cursos que pueden tomar aquí en la UC y hablamos de... No llegamos aquí, ¿cierto? No, no llegamos aquí. Entonces, la electrónica busca el desarrollo de sistemas electrónicos para el procesamiento de datos y manejo de potencia. Eso es lo principal. Entonces, manejamos datos y manejamos potencia. De hecho, esto no lo pensamos mucho, y consideramos todo lo que nos rodea como dado, pero no es trivial. Por ejemplo, el que podamos procesar datos tan rápidamente usando la electrónica es algo del siglo XX. Y todos nacieron en el siglo XX aquí, ¿cierto? O sea, es algo relativamente reciente. Em, Antes de eso se procesaban datos con máquinas hidráulicas o con máquinas mecánicas que son mucho más lentas. Si lo pensamos, a ver, imaginémonos, fundamentalmente, ¿qué es lo mínimo que puede guardar un bit de información? Puede ser, por ejemplo, ya yo voy a inventar un bit. Esto es un bit. Esto es un uno, esto es un cero. ¿De acuerdo? ¿Qué energía necesito yo para llevar de un cero a un uno? Necesito mover el centro de gravedad de esta cosa desde aquí hasta acá. Y eso es bastante energía. Mecánicamente guardar un 1 o un 0 es caro en términos de energía. Eléctricamente se necesitan poquitos electrones para definir un 1 o un 0. En teoría se podría necesitar mucho menos. En teoría tal vez el límite está en, no sé, el spin de un electrón. Dar vuelta al spin de un electrón o algo muy poca energía. Entonces en teoría tal vez se podría hacer más eficiente. Pero eso es notable, que la electricidad permita tasas de datos tan altas a eficiencias tan grandes. Eh, ya lo vemos desde películas de ciencia ficción hasta ahora. La electrónica está en todas partes y cualquier cosa relativamente sofisticada, si nos imaginamos cualquier invento que no existe, por ejemplo, un teletransportador, o que los terrícolas creen que no existe, entonces inevitablemente nos imaginamos algo con electrónica. Eh, en la literatura del siglo XIX obviamente no había eso, pero probablemente si lo viéramos de nuevo, si hubiera literatura, o sea, la literatura de ahora muestra que todo es con electrónica. Eh, y eso no es coincidencia, no es una coincidencia. A mí me sorprende la cantidad de cosas que no son coincidencias. Bueno, en fin, algún día tal vez me sigan con estas divagaciones. Ya, vamos con un sistema electrónico. Esto es un típico sistema electrónico. Podría ser cualquier cosa, pero elegí algo con audio y algo con audio generalmente lo tienen en la punta de los dedos ustedes, ¿cierto? Literalmente, como el teléfono o el iPod. Entonces elegí un sistema de audio, cosa que se entienda un poco mejor. Tiene un micrófono, tiene un amplificador o algún tipo de preamplificador. Ahí surgen dudas. ¿Por qué algunos les llaman preamplificador y a otros les llaman amplificador? Es la misma cuestión. Preamplificador es el que va primero en la cadena de amplificación, pero podemos llamarle a todo amplificador. Luego va un filtro, luego va un conversor de datos. Este es el símbolo del conversor análogo digital. Y el símbolo del conversor digital análogo, esto no está escribiendo. El símbolo del conversor, ahí está escribiendo. No está borrando, ahí está borrando. Paciencia. Símbolo del conversor digital análogo es así. Esto es un DAC. Sí, son iguales, pero es que lo importante es que la parte que va con el vértice es analógica y la parte que va con esta base es digital.
Entonces, uno va con DAC, el otro va con ADC, pero este convierte de aquí para allá y este convierte de aquí para allá. Así que son iguales los símbolos, efectivamente. No sé qué le pasa a esto que está tan lento. Tal vez tenga que reiniciarlo. Hace meses que no lo reinicio. Y luego esto viene la memoria. Y estos son bloques. Esto es un bloque que se llama amplificador, esto es un bloque que se llama filtro, esto es un bloque que se llama conversor análogo digital, esto es un bloque que se llama memoria. Dentro de este bloque, que es el amplificador, hay muchos transistores. Por ejemplo, esto de aquí es un esquemático de lo que hay dentro de ese bloque. Comunicamos bloques entre ellos usando alambres. Estos son cables y cada uno de estos cables lleva una señal. Este cable aquí es digital, entonces posiblemente lleve muchas señales. Posiblemente lleva, no sé, si este de 16 bits, por ejemplo, puede llevar 16 señales ahí mismo. Entonces, una línea que representa una señal puede tener muchos bits de información o puede llevar una señal analógica. ¿De acuerdo? Lo otro, generalmente los bloques, en estos diagramas de bloques, se consideran unidireccionales. Yo tengo mi entrada típicamente a la izquierda y mi salida a la derecha. Y lo que pasa en la salida no afecta a la entrada. Eso es típico en los diagramas de bloque, no es verdad en la práctica. Lo que hay a la salida generalmente sí afecta a la entrada, pero muy poco. Oh, ahí apareció la línea. Entonces, digamos que es una aproximación. Voy a reiniciar esto porque está súper lento, así que vamos a partir la clase de nuevo, ¿no? Se supone que está grabando, así que no debería haber problema. Y vamos de nuevo con la clase. Ahí sí. Ya, entonces, vimos el diagrama de bloque. Hay varios tipos de señales. Nosotros habíamos mencionado en algún momento el mundo analógico, con señales que varían de manera continua en el tiempo, en el dominio de la señal misma, ¿cierto? Perdón, continuo vamos a ponerlo aquí. Y señales digitales, que variaban de manera cuantizada, o sea, podían adquirir diferentes valores. Pero hay otros dos dominios que no nos son tan obvios. Está el dominio de los datos muestreados, que es un dominio en el cual las señales varían de manera continua en amplitud, pero cambian de manera discreta en el tiempo. Esos son datos muestreados. Entonces, si este se rige según la transformada de Laplace, ¿cierto? Y tenemos variable s, este se rige según transformada z, ¿cierto? Mientras que está este otro que es digital, donde los valores son enteros, digitales, lógica booleana, y que además ocurre en el dominio de los datos muestreados, pero existe otro, que es otro dominio, que es valores discretos, o sea, cuantizados, pero tiempo continuo. Y ese es un poco más raro y no tengo muchos ejemplos de esto. Pero, en fin. Muestreo. ¿Conocen el término muestreo? Ya, bueno, muestreo esencialmente, voy a dar un pequeño ejemplo aquí, tiene que ver con lo siguiente. Yo tengo una señal y quiero muestrearla, entonces voy a muestrearla en periodos. Uy, volvimos con el problema. Esto es nuevo, esto es súper nuevo, no sé qué está pasando. Es súper incómodo porque así no puedo hacer la clase. Si no resuelvo esto, no puedo continuar la clase, así que voy a intentar algo más. Les pido disculpas nuevamente, esto ocurre. A muestrear entonces, yo muestreo, tengo un periodo de muestreo, que es el tiempo que ocurre entre dos muestras seguidas. Entonces aquí yo le tomo una foto a la señal, aquí le tomo otra foto a la señal, aquí le tomo otra foto a la señal. Pregunta, ¿estos valores que tomé están discretizados? No, estos son valores continuos. Esto puede ser 0,5, esto es 0,5, esto debe ser 0,7, 5, 8, 4, 2, 3, 4 periódico, da lo mismo. Sin embargo, la señal muestreada toma valores en ciertos momentos. Aquí tiene un valor, aquí tiene un valor, aquí tiene un valor. Entre medio, ¿qué valor tiene la señal muestreada? ¿Será 0?
no está definida, la señal muestreada no está definida, porque la señal muestreada es este valor, luego este valor, luego este valor. Recuerden que una señal que tiene un índice, digamos que es V de K, donde K igual 1, K igual 2, K igual 3. No existe V de K igual 0,5. Entonces la señal muestreada no existe aquí. No es que valga 0, no existe. ¿De acuerdo? Eso es muestreo. Cuantización es parecido, pero en el dominio de la amplitud. Si yo cuantizo, por ejemplo, puedo decir que esta señal aquí se parece a 0, y a partir de aquí se parece a 0,5, y a partir de aquí se parece a 1, y a partir de aquí se parece a 1,5. Eso es cuantizar. Cuantización y muestreo son cosas diferentes. Generalmente van asociadas cuando uno tiene un conversor de datos, como por ejemplo un conversor análogo digital. En conversores análogo digitales, muestreo y cuantización van juntos. Internamente el conversor primero muestrea, luego cuantiza. ¿Hay preguntas? La cantidad de peldaños que yo defina se llama resolución o tiene que ver con la resolución. Por ejemplo, un conversor de 10 bits tiene 2 elevado a b niveles diferentes, 2 elevado a 10, 1024 niveles diferentes. Un conversor de 3 bits tiene 8 niveles diferentes. Y así. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Sí? No es tan relevante para el ejemplo y no lo sé, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Son 7 niveles, un conversor de menos de 8, de 3 bits, de 8 niveles. Ejemplo de datos muestreados. Esto es un circuito de capacitores conmutados. Ajá, entonces volvemos aquí. Es un ejemplo de este dominio, que es un dominio que tiene señales continuas, pero tiene tiempo discreto. Un circuito de capacitores conmutados es un circuito que aprovecha las ventajas de la tecnología CMOS. Las tecnologías CMOS, después vamos a aprender, tienen muy buenos switches y tienen muy buenos capacitores. Los capacitores conmutados son una técnica de diseñar circuitos sin usar resistencias. Se usan solo capacitancias. Entonces, es bien interesante porque uno puede hacer constantes de tiempo con puras capacitancias. Entonces uno lo piensa, a ver, yo sé que un ohm por un farad me da, ¿qué cosa? Ya, pues esa deberían saberla. RC, constante de tiempo RC. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Segundo, ¿cierto? Ohm por farad me da segundo. Pero yo con puros farad no puedo hacer segundos, ¿cierto? Es imposible hacer un segundo con puros farad. Sin embargo, los circuitos de capacitores conmutados, como este que está aquí, se la arreglan para emular una resistencia eléctrica empleando capacitancias y switch. ¿Cómo lo hace? No voy a dar el ejemplo aquí, generalmente lo doy, ahora tal vez se los pida en una tarea o algo. Pero lo que ocurre es lo siguiente, digamos que yo quiero transferir agua entre este balde y este balde, ¿de acuerdo? Considerando la analogía típica de el agua para el caso eléctrico. Entonces yo pongo una conexión aquí, entre medio, y si este está más arriba, si es que este tiene un potencial más alto que este, va a fluir agua, igual como fluye corriente cuando algo tiene un potencial más alto que otra cosa, ¿cierto? ¿Me siguen? Si yo hago más angosto este tubo, ¿sería equivalente a qué? A más resistencia, ¿de acuerdo? Si yo hago más ancho la sección transversal de este tubo, ¿sería equivalente a bajar la resistencia? Bueno, es una forma de transferir de manera continua agua entre un balde y otro. Los circuitos de capacitores conmutados hacen otra cosa. Toman un balde más chico, que yo le llamo capacitor, lo llenan de aquí y luego lo vierten allá. Luego llenan el balde y vierten allá. Llenan el balde y vierten allá. Rápidamente. Tan rápidamente que si yo lo miro de lejos, me parece como si estuviera moviendo el agua de manera continua.
Entonces es una técnica súper usada en circuitos integrados porque me permite hacer resistores emulados con capacitores. Y los capacitores en circuitos integrados son muy buenos, mientras que los resistores no son tan buenos. Tiene otra ventaja que la van a aprender los que sean lo suficientemente locos como para seguir el área de microelectrónica, que es el área que yo hago, porque tengo varios alumnos, ¿ah? No le digan que hablo de ellos como que están locos, ¿ah? Pero, esto está en YouTube. Bueno, no importa. Eh, los que sigan microelectrónica van a aprender después que hacer una constante de tiempo requiere un R y un C típicamente, ¿cierto? Y cuando uno hace un chip, los R tienen una cierta variabilidad y los C tienen otra variabilidad. Y a veces esas variabilidades no están correlacionadas. Entonces, si yo tengo R que varía, tengo C que varía, y los multiplico, varía mucho. En cambio, cuando hago resistores emulados con capacitores, las constantes de tiempo resultantes son razones entre capacitores. Y si un capacitor arriba varía y un capacitor abajo varía, la razón entre ambos se mantiene más o menos constante. Entonces es posible crear constantes de tiempo mucho más precisas usando capacitores conmutados. Y hay capacitores conmutados en todos lados, esencialmente en todos lados. Ustedes no lo saben, pero están ahí. Están ahí procesando señales que ustedes escuchan después. Ya, entonces hay circuitos integrados analógicos, digitales y de señales mixtas. Los circuitos analógicos son, por ejemplo, ¿cuáles? Yo voy a decir uno, amplificador. Amplificador. Ya. ¿Alguien quiere decir otro? ¿Ah? Un parlante es un circuito analógico, pero no es un circuito integrado. Recuerden que un circuito integrado es un circuito que yo meto en una oblea de silicio. ¿Qué otro? Sí. Sí, el CCD es esencialmente algo que captura datos de manera analógica. ¿Qué otro? Un relé, no sé, es que no es integrado, no es un circuito integrado. Un filtro podría ser un circuito integrado, ¿cierto? Un filtro. Sí, se hace con amplificadores, que internamente lleva un amplificador. Veamos digitales. ¿Qué circuitos digitales? ¿Un transistor? No, un transistor es analógico, pero no un circuito integrado. Un circuito integrado está hecho por transistores. Un flip-flop, muy bien, un contador, ¿de acuerdo? Entonces un contador flip-flop, un NAND, y el OR también, por el NOR también, NOR, etcétera. Ya, y señales mixtas, que tiene por un lado analógico y por otro lado digital. ADC, DAC, TDC. Ya. ¿Qué es un TDC? Time to Digital Converter, convierte de tiempo a digital. ¿Algo que tenga frecuencia? No lo sé, honestamente no lo sé. Podría ser. Bueno, esos son ejemplos. Circuitos lineales. Bueno, en algún momento yo dije que los circuitos analógicos eran considerados circuitos lineales, ¿se acuerdan? Pero que no eran realmente lineales. Si uno mira un circuito analógico, esto de aquí se llama curva de transferencia estática. Entonces, esto si quieren ponerle curva de transferencia estática. ¿Qué es lo que hace? Toma un voltaje de entrada y produce un voltaje de salida. Si yo tengo mi voltaje de entrada aquí, mi salida va a ser esto. Si yo tengo un voltaje de entrada aquí, mi salida va a ser esto. Esta curva que se ve en color celeste, ¿es lineal o no? No, no es lineal, ¿cierto? Sin embargo, si yo trabajo con señales lo suficientemente pequeñas, en torno a este punto de operación que le llamo Q, generalmente el punto de operación en electrónica se le llama Q, esto es punto de operación, vamos a hablar mucho tiempo de punto de operación, fíjense en esto, ¿qué hay ahí? Oh, cosas fundamentales, ya. Entonces, punto de operación. Si yo linealizo esta curva en torno a un punto de operación, luego puedo meterle una señal y obtener algo lineal en relación a esa señal a la salida. ¿De acuerdo?
Entonces estas pequeñas variaciones en torno a este punto de operación en la entrada producen pequeñas variaciones en torno al punto de operación en la salida y ambas están relacionadas linealmente de acuerdo ¿a qué? A una pendiente, a esta derivada. Y esta pendiente, que es la derivada, es típicamente ganancia. Esa es la definición de ganancia. Es la razón entre salida partido por entrada, y en este caso, en este punto de operación, es la derivada. ¿De acuerdo? Estos son conceptos que vamos a ir adquiriendo a lo largo del curso. ¿Qué más? Hablemos de circuitos de componentes discretas versus circuitos integrados. Componentes discretas son como las tarjetas de caja de trucos. Esta tarjeta es una tarjeta que tiene componentes discretas. ¿De acuerdo? Todos la ven, ¿o no? Sí, una tarjeta de estas verdes, hay rojas, azules, blancas. Y esta uno les llama, ¿cómo le llama? PCB, por Printed Circuit Board, circuito impreso. Entonces, uno puede hacer un amplificador discreto en un circuito impreso, uno imprime un circuito de alguna forma, le suelda transistores, resistores, capacitores y tiene un amplificador. Un circuito integrado es un chip dentro de esta tarjeta. Y dentro de un chip yo tengo muchos transistores. ¿Quieren ver cómo es un chip? Ya, okay. No me ha pasado que me digan que no. El día que me digan que no, no les voy a mostrar ninguna cuestión. Ya, traje un pequeño microscopio, que es un microscopio USB. En realidad lo comercializan como microscopio. Yo le llamo linterna. Pero también permite ver imágenes. A ver. Por ejemplo, ¿ven este lápiz? Miremos la punta de este lápiz. Veamos la más grande. Ya, se ve grande, ¿cierto? Saluden. Vamos a ver alumnos ahora. Están en YouTube, ya. Ya, esto de aquí es un circuito impreso que tiene un montón de componentes. Componentes de montaje superficial principalmente. Los componentes de montaje superficial, si quieren vayan anotando esto, porque puede ser útil, son, no para pruebas, pero para el futuro. Uno no estudia para las pruebas. Son componentes que uno suelda en la superficie de la tarjeta, como ese, por ejemplo. Ese que está ahí está soldado en la superficie. ¿Se fijan? En cambio, este otro pasa a través de la tarjeta, a través de una vía de la tarjeta, y llega al otro lado. Esos se llaman componentes through-hole, que cruzan la tarjeta. Estos de aquí son pistas de la tarjeta. Sí, eso. ¿Qué más? Esta tarjeta la hice yo, ese soy yo, AH soy yo. La hice el 2010. Bueno, y entre los componentes que hay en esta tarjeta hay un chip. ¡Wow! A ver, veámoslo de lejos. Veámoslo de lejos. Ahí hay un chip. Hay varios chips, todos esos son chips. Esos negros que tienen hartas patas son chips. Ahí hay un chip, ahí hay un chip, ahí hay un chip. Pero ese chip que está ahí, lo hice yo. Y sé lo que hay dentro. Hay un conversor de datos. De hecho, hay dos conversores de datos, solo uno de los dos está conectado. Está conectado por esos pelitos que se ven, que se llaman bond wires o wire bonds. Y es como James Bond, estos se llaman wire bonds. Y van conectados a los pads del chip. O sea, el chip tiene pads a los que van conectados estos alambres muy delgaditos. ¿De acuerdo? Eso es un chip. Así se ve un chip por dentro. Dentro de ese chip, ¿ah? Eso, eso es una muy buena pregunta. Entonces, eso que está ahí es un chip. Eso que está justo ahí.
Ese es el die del chip. Es el die en inglés. En español no sé cómo se dice, pero podría decirse la pastilla, tal vez. Bueno, es chico porque el ser chico hace que las señales internamente vayan mucho más rápido que lo que van en toda esta tarjeta. O sea, ese chip internamente puede procesar datos mucho más rápido de lo que puede procesar datos de esta tarjeta. Porque la velocidad de procesamiento de un chip depende de la velocidad a la cual se mueve un nodo para arriba o para abajo. Y la velocidad a la cual se mueve un nodo para arriba o para abajo depende de una constante de tiempo, que está dada por un R y por un C. Y los Cs, capacitancias, dentro de un chip son muy chicas, son tan chicas que los nodos se mueven para arriba y para abajo muy rápido. Hay preguntas. ¿El orden de magnitud en qué medida? Esto mide 1 milímetro más o menos. Micrómetros. Transistores pueden medir nanómetros. Estamos hablando de cosas muy, muy chicas. Y ustedes, si estudian lo suficiente, pueden diseñar chips como este. Eso es algo que ahora es una realidad en Chile. Se puede hacer. Ya. ¿Les gustó el chip? Ya. Todavía nunca me han dicho que no, así que voy a seguir preguntándolo mientras eso ocurre. Eh, ya, creo que cerré el programa. No, no lo cerré. Cerremos el programa. No lo voy a usar más por ahora. Apago linterna y seguimos con más cosas. Entonces, un amplificador discreto, ya saben, se ve como esta tarjeta. Un amplificador integrado se ve como el chip que les mostré recién, que internamente tiene muchos transistores conectados por capitas de metal que van en el mismo chip. ¿Cuántas capas de metal? Esta tarjeta tiene 4 capas de metal. Tiene una por aquí, otra por aquí y 2 por el medio, que están como en sándwich. En un chip típico, en este que está aquí, en el chip que está en el medio de esta tarjeta, hay 6 capas de metal. 7 en realidad. Más otra que es de mayor resistividad, pero que también sirve para conducir información. Entonces, en un chip uno puede meter muchas, muchas, muchas cosas. ¿Cuáles son las diferencias principales? En un amplificador discreto yo quiero minimizar el número de transistores porque cada transistor me cuesta plata. En un chip, poner un transistor adicional cuesta 0. Yo puedo poner un transistor en cualquier espacio que me quede y me cuesta 0. En un amplificador discreto los dispositivos no están debidamente emparejados. Yo tomo 2 transistores, los miro, se ven iguales, los pruebo y son distintos. En un chip yo puedo arreglármelas para que 2 transistores se parezcan mucho. En un amplificador discreto yo puedo poner valores de resistor y de capacitor arbitrarios. En un chip estoy limitado por el espacio, porque un resistor y un capacitor ocupan mucho espacio en un chip. Estas son diferencias importantes. Sistemas embebidos. ¿Habían escuchado esa palabra? Es un sistema que lleva computador o microcomputador, lleva conexión a datos, lleva sensores, todo junto, todo embebido en un mismo sistema. Eso es un sistema embebido. Un teléfono celular es un sistema embebido. Hay gente que se dedica a sistemas embebidos. Lleva típicamente un sistema operativo en algún chip que procesa. Ley de Moore, otra vez. Aquí está la ley de Moore, ya habíamos hablado de esto. Ley de Moore y miniaturización. La ley de Moore implica una miniaturización permanente en el tamaño de los transistores. La longitud mínima de un transistor se reduce 2 por cada 5 años. Era 10 micrómetros en 1970, qué buenos tiempos, ¿no? Y el mínimo ahora es 14 nanómetros en el 2014. 14 nanómetros. 14 por 10 a la menos 9 metros. O sea, en un milímetro, ¿cuántos nanómetros hay? 1.000.000. O sea, esto es 14 millonésimas de un milímetro. ¿Cachan lo chico que es? Son muy chicos. Los circuitos, a medida que mejora la tecnología, a medida que nos movemos de 10 micrómetros a 14 nanómetros, se vuelven más rápidos, más eficientes, más baratos por número de transistores. Sin embargo, el costo de hacer un chip en 10 micrómetros es súper bajo. El costo de hacer un chip en 14 nanómetros es altísimo, es de muchos millones de dólares. Más baratos por número de transistores, pierden ganancia, pierden voltaje, lo cual aumenta el ruido finalmente, porque menos voltaje el ruido no cambia, por lo tanto el ruido se hace más relevante. Mayor variabilidad, más corrientes de fuga, mucho más caros de diseñar y fabricar. Sí. ¿Ah?
El ruido, digamos que no depende del voltaje de operación. Si yo achico mi voltaje de operación, mis señales también se achican, porque las señales generalmente están limitadas a los voltajes de operación. Yo achico el voltaje, achico las señales, pero el ruido no cambió. Por lo tanto, la razón entre la señal y el ruido, que se llama razón señal a ruido, empeora. Después, tecnologías de fabricación. Cuando uno habla de "Guau, que la tecnología que está súper buena", uno habla en general de la técnica y la ciencia. Pero dentro de microelectrónica, tecnología tiene un significado muy específico. Tecnología se refiere a qué tipo de proceso uso yo para fabricar. Existen varios procesos, están los CMOS, que son los que yo uso, están los BJT de silicio, están los BJT de silicio germanio, y aquí hay diferentes especificaciones. La velocidad de todo es súper alta, pero los CMOS son más ruidosos, tienen menor transconductancia, eso es malo, y tienen menor ganancia intrínseca. Sin embargo, usamos muchos CMOS porque son muy baratos. La industria CMOS está impulsada por la industria digital, y los que diseñamos en analógico usamos CMOS igual, que son transistores hechos para sistemas digitales, pero los usamos para sistemas analógicos, y son súper, súper rápidos, súper baratos. ¿Qué más? ¿Cómo son fabricados los chips? Todo comienza con un lingote de silicio. Ahí está el lingote de silicio y... Nada, mejor veamos un video. Em, video. Voy a- Así los clasifican. Eso se llama binning. Como casi que random. Sí, como este puede ser muy rápido o muy lento y tiene la misma forma de fabricación y Exactamente, exactamente. Pero hay partes del wafer que quedan con diferentes niveles de dopaje, que es un tipo de procesamiento que se le hace a la electrónica, que lo hace o más rápido o más lento. Hay partes, por ejemplo, que quedan con diferencias de dopaje que hacen que señales muy rápidas se pierdan, por ejemplo. Entonces los clasifican de esa forma. Aquí está el proceso, pero es mucho más entretenido ver el video. Estos son transistores reales, mirados con microscopio electrónico. Si uno ve una sección transversal de un chip, se ve los transistores en la parte de abajo. De aquí para abajo hay como 750 micrómetros, es casi un milímetro. Y en la parte de arriba, en los últimos, no sé, 10, 15 micrómetros, está toda la parte del transistor y las diferentes capas de cable, conexiones. Aquí, ¿cuántas capas de metal vemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco capas de metal. Mientras más arriba, las capas de metal son más gruesas. Eso es un wafer terminado. Se corta, ¿cierto? Se pone en un chip. Este es el mismo chip que les mostré recién. Y bueno, producción o yield. Esto es uno de los datos que las compañías de semiconductores guardan de manera más celosa. Tiene que ver con qué porcentaje de los chips que ellos fabrican están buenos y qué porcentaje están malos. Yield es el porcentaje de buenos. Si ustedes se imaginan, todos estos puntitos son imperfecciones debidas, por ejemplo, a que se depositó una partícula que no debía. Y esas imperfecciones dependen de cuán limpio es el lugar donde se fabrica un chip. Y si es muy limpio, son pocas imperfecciones. Si es muy sucio, son muchas imperfecciones. Si estos chips fueran más grandes, digamos si tuviera 4 chips por wafer, ¿cuál sería mi producción o yield aquí? Cero. Ninguno está bueno, todos tienen imperfecciones. Pero dado que estos chips son chicos, este está bueno, este está bueno, este está bueno, este está bueno. ¿Se fijan? Entonces, también depende del tamaño del chip. Bueno, ya vimos el video. Hay diferentes encapsulados. Estos de aquí son SMD o de montaje superficial. Esto de aquí es through hole. Este de aquí es through hole. Tienen pines. Los pines se cuentan típicamente si yo tengo... no, dibujémoslo para el otro lado mejor. Si yo tengo mi chip, por ejemplo mi 741, este es el pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así. ¿Qué más? Instalaciones, foundries. ¿Han visto que hay algunas que son amarillentas y otras que son no amarillentas? Las que son amarillentas son porque usan procesos fotosensibles y la luz ultravioleta
afecta esos procesos. Por lo tanto, tienen que usar filtros especiales. Y estas instalaciones son súper, súper caras. Y estos de aquí, estos disfraces que usan, son súper necesarios porque tiene que ser súper limpio el lugar. Y son trajes especiales que son conductivos para evitar que las descargas electrostáticas que uno siente cuando camina por un piso seco y toca una puerta metálica. ¿Le ha pasado, no? ¿Qué voltaje habrá ahí? ¿Quiénes creen que hay más de 10 volts? ¿Quiénes creen que hay más de 100 volts? ¿Quiénes creen que hay más de 1000 volts? ¿Quiénes creen que hay más de 10.000 volts? Pueden ser 50.000 volts. La capacitancia es muy poca, pero el voltaje es tremendo. Eso es capaz de ionizar el aire. Y es por eso que mata a los chips. Entonces tienen que usar trajes especiales que además no sueltan pelusa. Porque cuando uno está trabajando a nivel microscópico, cualquier pelusa, respirar sobre un chip ya lo echa a perder. Entonces tienen que usar trajes especiales. De hecho, el procedimiento para meterse a uno de estos cuartos limpios es súper complicado. Esto es microelectrónica. Después seguimos con instalaciones y ahora vamos a la industria. EDA. EDA tiene que ver con Electronic Design Automation, o automatización de diseño electrónico. Es como el CAD de lo electrónico. Estas son marcas de programas. Este lo tenemos, tal vez tengamos este. IDM tiene que ver con empresas que fabrican sus propios chips. Por ejemplo, bueno, todas estas empresas que están aquí fabrican sus chips. Intel, IBM, NEC, Philips, todas estas diseñan y fabrican chips. En cambio hay otras, las fabless, como estas que están aquí, que no fabrican, que se dedican a diseñar chips solamente y mandan a fabricar a otras empresas que se dedican a puro fabricar chips. Entonces, ese es otro modelo de funcionamiento. Esta yo diría que es la más grande de las que fabrican solamente, y esta yo diría que es la más grande de las que diseñan y fabrican. Ajá, sí, probablemente. No, es que ellos también ofrecen servicios de fabricación a otros, pero también diseñan sus propios chips. Este es un proceso bien, bien popular. Algunos personajes, Shockley, ya, hablemos de Shockley. A ver, ¿de quiénes tengo que hablar para ver si me alcanza el tiempo? Ya, ya, sí, hay hartos de quienes hablar. Sí, hay preguntas. No, no, te fijaste que el wafer lo dividían en una retícula y cada una de esos cuadraditos es un chip. Cuesta lo mismo hacer un chip que hacer todo el wafer lleno de chips. Y te entregan todos los que hicieron. Cuando nosotros mandamos a fabricar, típicamente nos entregan 40 chips, 40 copias de un chip. Y si tú quemas todas las copias, te quedas sin chips. Nosotros generalmente pedimos chips eh, sin encapsular, porque encapsular es caro encapsular un chip, encapsular muchos no es tan caro, pero nos cobran por 10, entonces 10 encapsulados típicamente, a veces pedimos menos encapsulados. Y una vez nos pasó que tuvimos solamente 4 chips, los que mandamos a fabricar por docencia vienen 5, uno de esos lo pedimos sin encapsular, pedimos 4 con encapsulado y estaba compartido por 2 alumnos. Un alumno tenía 2 chips, el otro alumno tenía 2 chips. Le llegaron a los alumnos sus respectivos chips y uno de ellos lo tomó sin preocuparse por la estática y lo quemó. El segundo chip que tenía lo cuidó como hueso de santo. Y el otro alumno, mientras lo soldaba, le pasó a llevar los wire bonds, perdió un chip. Y mientras soldaba el otro, lo quemó, perdió su chip. Entonces le está pidiendo al otro alumno que tiene un chip bueno, por favor, préstamelo un ratito para hacer las pruebas. Porque de todos los chips que hay en el mundo, solo hay 5 copias de ese chip. Y de esas 5 copias hay 4 que están malas. Eso pasa, eso puede pasar, eso no ha pasado. Sí, hay preguntas. De las compañías ahí que mostró, como igual diría que es como la líder Hay de todo, hay súper de todo, ¿ah? Hay otras que no muestro aquí.
Pero, por ejemplo, esta es muy buena en conversores. Hacen muy buenos conversores. Y en general electrónica analógica de muy buena calidad. Texas hace un par de años se comió a National, que estaba por aquí. Ya se la comió. Y compró National y Texas tiene una línea de microprocesadores súper buena. No compiten con Intel. Intel hace procesadores principalmente para computadores. Texas hace procesadores para sistemas embebidos. Y Texas además ya tenía buena electrónica analógica, no tan buena como Analog. Y National hacía de todo y Texas se comió a National. Entonces hay varias grandes. Y hay otras chicas. ¿Sí? ¿Y la católica dónde mandó ese chip? Nosotros hemos mandado a UMC, a X-FAB, hemos mandado a fabricar a OnSemi y nada más, por el momento. Hemos tenido intenciones de trabajar con IBM, hemos tenido intenciones de trabajar con TSMC. Y uno puede mandar a fabricar, pero es caro. Nosotros los diseñamos aquí y los mandamos al extranjero. Aquí en Chile no se fabrican chips. Y probablemente cuando me esté jubilando y un alumno me pregunte lo mismo, yo voy a responder lo mismo. Aquí en Chile no se fabrican chips. Es muy caro, estamos muy lejos, es improbable que eso ocurra. Pero eso no nos impide ser como Qualcomm, AMD, Broadcom o cualquiera de estas otras que diseñan chips, los mandan a fabricar, luego los prueban y los venden muy caro. Incluso hay otro modelo que no pongo aquí, que es el modelo de IP, que tiene que ver con que yo, Ángela Usleme, diseño un chip, por ejemplo, o un pedazo de un chip que luego le vendo a cualquiera de estas compañías. Por ejemplo, diseño un conversor análogo digital y le digo a Texas, oye Texas, mi conversor consume menos que tus conversores, si quieres puedes ponerlo en tus chips, en tus microcontroladores. Y Texas dice, oh, qué bien, gracias. ¿Cuánto me cobras? Te cobro $1 por cada chip que vendas. Por ejemplo, eso puede ocurrir también. Y eso se puede hacer en Chile, nadie lo está haciendo, pero no hay razones por las cuales no podamos hacerlo. Así que tal vez ustedes sean los primeros, quién sabe. Bueno, algunos personajes. Está Shockley, que es este gallo que tenía a su cargo el descubrimiento, o más bien la fabricación del primer transistor. Descubrieron el transistor de punto de contacto. En uno de sus viajes al Pentágono, a Washington, porque este gallo trabajaba en un montón de cosas al mismo tiempo, sucedió que se inventó el transistor. Y él era paranoico, volvió, se picó, se encerró en una casa, trabajó 2 meses o 2 semanas y produjo las ecuaciones que explican el comportamiento de ese transistor. Y por eso él también comparte el Nobel con los otros dos, porque, porque él entendió cómo funciona el transistor. Después de eso, se fue a su ciudad natal, Palo Alto, que es un pueblito que está al lado de una universidad que se llama Stanford, y decidió fundar una empresa de semiconductores porque él quería hacer algo que se llamaba el diodo de 4 capas, que él creía que podía revolucionar las telecomunicaciones. Entonces, él levantó de diferentes empresas y de diferentes universidades a los genios más capaces y los puso a trabajar casi que con látigo. Estos gallos trabajaban mucho y no les gustaba la forma en que Shockley los manejaba, porque Shockley era un tirano. Cuentan las anécdotas que un día una secretaria se pinchó el dedo con un corchete o con un pushpin y le salió sangre. Y él creyó que estaban saboteando su proyecto. Shockley pensó que alguien estaba saboteando su proyecto. Entonces contrató un detector de mentiras y sometió a todo el laboratorio a un detector de mentiras. ¿Se imaginan lo denigrante que puede ser una cuestión así? Después de eso, muchos de sus empleados, 8 en particular, se fueron. Dijeron, no, no damos más, se fueron. Y él les llamó los 8 traidores. Y los 8 traidores fundaron la sección de Fairchild Semiconductor, que
O sea, Fairchild era una compañía grande en ese tiempo, pero fundaron la parte de semiconductores y luego de eso algunos de ahí fundaron Intel. Gordon Moore está entre ellos y el de la ley de Moore, ¿cierto? Y Shockley después de eso fue profesor en Stanford, pero se le dio como una especie de profesor, no sé si era emérito, no sé bien cómo es la historia, pero el gallo hacía lo que quería, era una eminencia porque había sido el inventor del transistor, pero no era un gallo muy querido, porque se dedicaba a medirle las cabezas a la gente para decir que a través de la forma él podía decir si eran inteligentes o no. Y se le ocurrió que diferentes razas tenían diferentes niveles de inteligencia, por supuesto, su raza era la más inteligente. Y luego hacía fiestas e invitaba a gente para hablarles de esto. Y la gente no iba a sus fiestas porque el gallo estaba loco. Todo, todos, o sea, nadie lo soportaba mucho. Hay quienes creen que este gallo sufrió daño neurológico después de que tuvo un accidente de auto. Pero yo creo que él ya era paranoico de antes. Era un gallo bien especial. Muy inteligente, pero muy complicado. Este es Bob Noyce, este fue el que inventó el transistor del circuito integrado, perdón. De él no tengo mucho que decir, la verdad. Gordon Moore, de Intel, estos dos estaban. Creo que Noyce también estaba entre los 8 traidores, pero puede que me equivoque. Y este es Bob Pease. Bob Pease se declaraba a sí mismo el zar de los circuitos de bandgap. No es que se vistiera así, pero él tenía un sentido del humor notable. Él tuvo el premio a la oficina más desordenada en el área de la bahía. Porque una radio que una vez dijo, ¿cuál es la oficina más desordenada? Y él dijo, la mía. Y fueron a varias oficinas y vieron que la de él era la más desordenada. Lo curioso es que uno iba, yo no, yo a él lo conocí, pero por circunstancias, de una charla en Stanford una vez, es muy divertido, era muy divertido. Y además vendía libros en una feria de las pulgas de electrónica. Y yo iba a esa feria de las pulgas de electrónica porque soy nerd y ahí van los nerds. Y ahí lo conocí también. Tengo una foto con él, pero yo pesaba 10 kilos más, así que no voy a mostrar esa foto. Eh, Después, Bob Pease tenía su oficina súper desordenada, pero este gallo era capaz de encontrar cualquier cosa. Entonces, había gente que lo probaba, cuentan historias. Bob Pease le decían, oye, pásame esta hoja de datos. Y Bob Pease agarraba un turro de papeles, aquí está. Se la devolvían y la ponían en otra parte. Y después se seguían acumulando papeles. Y después, meses después, llegaba otro gallo sabiendo esto y le decía, pásame esa hoja de datos. Ok, ahí está. El gallo era desordenado, pero sabía exactamente dónde estaban sus cosas. Era bien mediático, tenía una columna que estaba en una revista que se llama EDN, y pueden buscar su columna, súper famosa, eh, y la columna dice algo así como, ¿de qué se trata esta cosa? Es como, What's all this? Cualquier cosa, anyhow. Y un título típico y le pone entre medio lo que está estudiando. Y era súper bueno para esto. Él además tenía muchas historias muy buenas. Y además tenía un libro de cómo manejar bien. Él decía que él manejaba súper bien su escarabajo. Una vez tuvo un accidente en su escarabajo porque entró a National, él trabajaba en National Semiconductor, y pusieron una cadena entre medio. Entonces el escarabajo le quedó descapotable esencialmente, después de pasar por la cadena. Y National le dijo, mira, esto fue error de nosotros te vamos a comprar un auto nuevo, elige tu auto. Y él eligió un escarabajo. Iba con su escarabajo a la Feria de las Pulgas de la Electrónica, fue a dar una charla a Stanford una vez, y era re simpático. En la charla él decía que no usaba Spice, él usaba Peace Spice. Entonces, ¿cuál Peace Spice? ¿De Orchard, de Cadence? No, Peace Spice, como Bob Peace. Peace Spice. ¿Cuál es el Peace Spice? Le preguntaron. El cautín. Ese es su Spice. Él no simulaba, él hacía los circuitos, él los hacía directamente. Era un Chuck Norris de la electrónica. Ese era Bob Peace. Bueno, y tenía este libro de cómo manejar bien. Un día de 2011, su amigo Jim Williams se murió. Jim Williams era otro diseñador de circuitos. Y él fue al funeral de Jim Williams y de vuelta al funeral chocó y se murió. Y esa fue una gran pérdida. Lo irónico es que él vendía libros de cómo no chocar, de verdad.
Eso pasó, eso es verdad. Hay gente que cree que se quedó dormido porque él manejaba muy bien y murió en su escarabajo. Gran pérdida. Fue Bob Weidler, este gran personaje, gran personaje. No me leí su historia hace poco, así que no me acuerdo mucho. Pero bueno, este gallo tiene, este gallo era muy especial. A ver cómo parto. Bob Weidler estudió, me parece que en Colorado, y tenía una personalidad muy rara. El gallo era muy inteligente, pero a ver por dónde parto. Cuentan la historia que una vez una empresa pasó mostrando sus transistores en el pueblo donde él vivía, donde él arreglaba teles, porque la gente que se le echaba a perder la tele iba donde alguien que supiera y él sabía. Y él dijo, dame tus transistores y yo hago el mejor circuito. Y así fue. Y lo contrataron. Él trabajó en National Semiconductor por mucho tiempo y diseñó los primeros operacionales con compensación interna, los primeros circuitos de bandgap, los primeros circuitos de potencia, los reguladores de potencia en un chip. Él a esa altura ya tenía harto prestigio. En ese tiempo querían diseñar un circuito de un regulador de potencia en un chip. Y todos decían, no, si es posible hacerlo, no, no es posible hacerlo, sí, si es posible, no, no es posible. Y Bob Weidler un día dijo, no, no es posible. Y mandó una carta a una revista explicando todas las razones de por qué era imposible hacer un regulador de potencia monolítico. 2 meses después, Bob Weidler sacó el primer regulador de potencia monolítico. Se cree que él hizo la carta para que nadie más siguiera trabajando en el tema y fuera el primero, pero da lo mismo. Era un genio, el gallo era realmente un genio. El problema es que además era un alcohólico. Él trabajaba, así como yo tomo café, él tomaba cerveza. Y él tomaba cerveza todo el día, era un alcohólico y funcionaba en base a cerveza. Un día fue a una conferencia y le dijeron, oye, ¿puedes dar tu discurso? No, no voy a dar mi discurso. Y estaba claramente ebrio. Entonces dijo, por favor, da tu discurso, te están esperando. No, no, a menos que me den vodka. Ok, te damos vodka. Él tomó vodka, dio su discurso, fue muy aplaudido. Un gallo muy excéntrico, extremadamente excéntrico. No recuerdo bien las compañías, perdónenme por esto, pero pueden leer la historia. Están todas en columnas de Bob Peace, porque ellos eran muy amigos. Em, Era un gallo muy excéntrico. Tenía un jefe y le molestaba mucho que su jefe lo molestara y le molestaba mucho que la gente hablara mientras él estaba trabajando. Entonces inventó un circuito que sonaba muy fuerte cuando alguien hablaba a mayor volumen. Entonces el circuito sonaba y todos calladitos, todos calladitos. Cosas así pasaron. Tenía un hacha al lado de su escritorio, nadie sabe por qué. Ahí sale la foto con el hacha y sale diciendo, circuitos digitales, mejor me cambio en vez de, o sea, mejor peleo antes de cambiarme, porque los circuitos digitales cambian, switch, entre estados. Entonces él dice, mejor peleo antes de cambiarme, está con el hacha ahí. También dice, cualquier idiota puede contar hasta uno. Digital no, él era analógico. ¿Cierto? Tiene muchas historias. Por ejemplo, él cuando trabajaba en National Semiconductor, creo que a esa altura ya era consultor de National, porque él trabajó en una empresa antes, no me acuerdo cuál, pero y le ofrecieron pega en otra, y él dijo, me voy a la otra. Entonces su jefe le dijo, oye, no te vayáis. Y él dijo, me voy. Y su jefe le dijo, bueno, tienes que pasar por el procedimiento típico por el que pasa la gente antes de irse de la empresa, que es mandarme una carta. Y él le escribió una carta a su jefe, con lápiz rojo, a mano. Quiero ser rico, punto. Esa fue su carta de renuncia. Y se fue. Y su jefe le dijo, bueno, llámame cuando seas rico. Trabajó en la otra empresa, con acciones, haciendo chips, pero además teniendo acciones de la empresa, y llegó un momento en el que juntó $1.000.000. Se dio cuenta de eso a las 3 de la mañana de un día y llamó a su ex jefe y le dijo, soy rico.
Después de eso se retiró y se compró, esto a los 30 y tantos años, ¿ah? Después de eso se retiró y se compró una casa en Puerto Vallarta. Él trabajaba en Silicon Valley, en California, y se iba a Puerto Vallarta a su casa. Y vivía ahí y pasaba la frontera cada rato. Entonces la gente se empezaba a preocupar porque él era desempleado, para todos los efectos prácticos. Él no tenía un contrato con National, sino que él le pagaban por consultoría en National, pero él a esa altura ya estaba retirado, entonces no trabajaba y no tenía documentos para mostrar que trabajaba. Entonces cruzar mucho la frontera sin trabajo es complicado. Entonces se inventó unas tarjetas de visita que decían que él era vendedor puerta a puerta, una cosa así, y con eso se la arregló. Cuentan, cuenta la leyenda, que un día le molestó que el pasto de National Semiconductor estaba muy largo, en- porque despidieron a los jardineros para ahorrar costos. Entonces él fue, según cuenta la leyenda, agarró una cabra, de esas que dicen ve, la puso en el pasto y llamó a los periodistas. Y la cabra empezó a comerse el pasto y bueno, esa historia estaba contada de esa forma y le preguntaron a Bob Pease, oye Bob Pease, ¿es verdad que pasó eso? Que Wyler agarró una cabra y la puso a cortar el pasto. Y Bob Pease dijo, no, eso sería absurdo. No usó una cabra, usó una oveja. Y sé que fue una oveja porque tengo la foto de la oveja. Y entonces tenía la foto de la oveja y llegaron periodistas, sacaron fotos y rápidamente recontrataron jardineros y cortaron el pasto. Luego de eso, cuenta la leyenda que Bob Pease agarró la oveja, la subió a su Mercedes descapotable, se fue al bar y la cambió en el bar por cerveza. Son leyendas, yo no sé si es verdad o no, pero Bob Pease era un personaje. Tenía una novia, parece, y su novia estaba en San Francisco y de repente le decían, oye, ¿y quién es tu novio? Bob Weidler. Él es una leyenda viviente del diseño de circuito integrado. Era un genio, el gallo era realmente un genio. Y bueno, ocurrió que un día dejó el alcohol y dijo, ya no fumo más, porque fumaba mucho, tomaba mucho alcohol y se puso a trotar. Y trotando en Puerto Vallarta le dio un ataque al corazón y se murió. Y esa es la historia de Bob Weidler. Pueden leerla, está en la web. Nada de lo que he dicho es inventado. Pero bueno, creo que tenemos suficiente. Actualidad y foro en electrónica. Les recomiendo que empiecen a mirar cosas del IEEE. ¿Saben lo que es el IEEE? Ya, métanse a la página, los que quieran háganse miembros, qué sé yo. Existen revistas, journals, conferencias. Lean esta en internet, lean esta en internet. Aquí está la columna de Bob Pease. Métanse a foros, aprendan leyendo cosas. Y eso, bueno, no hablamos mucho de esto, así que no sé si tiene mucho sentido que haga tertulia hoy día. Yo creo que no. Así que dejémoslo aquí, ¿les tinca? Ya, y así tengo más tiempo de preparar la primera tarea.